Proceso constitucional. Hablaremos esta vez de los elementos, las clases, los principios del derecho procesal constitucional y los órganos competentes creados para poder vigilar o poder regular el proceso constitucional. Podríamos decir que hay tres elementos del proceso constitucional bajo la lógica de la doctrina procesal. Podríamos decir que tenemos por un lado al derecho a acción, que tiene que ver con el derecho que tienen las personas de poder solicitar la tutela judicial efectiva de parte del Estado en materia constitucional, es decir, representado por la capacidad que tienen las personas de poder usar los procesos constitucionales para defender sus derechos fundamentales o defender también la vigencia de la Constitución. En un segundo momento tenemos a la jurisdicción, que es la jurisdicción creada por el Estado para poder atender los asuntos en materia constitucional, que está representada eminentemente por el juez constitucional, que puede ser tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, como lo vamos a ver en esta sesión. Y, por otro lado, el proceso mismo, que son aquellas reglas y principios creados para poder hacer funcionar todo este trípode que estructura el proceso constitucional como se le conoce. Estos tres elementos que hemos determinado aquí son elementos que se mueven de manera dialéctica, porque por un lado tenemos a las personas que recurren a la jurisdicción constitucional y solicitan justamente la protección constitucional del Estado, y por otro lado tenemos también al juez, que también es el que resuelve la controversia o el asunto que se le es presentado, y en un tercer momento tenemos también al proceso que también responde a las necesidades que son presentadas por los que activan la jurisdicción constitucional y también incluso por las que demanda el juez a la hora de resolver un caso en concreto. Clases. Podríamos decir que tenemos dos clases de procesos constitucionales, que es una clasificación que proponemos para poder entender estos 7 procesos que habla en este caso del caso peruano del Código Procesal Constitucional. Tenemos los procesos que tienen que ver con libertad, o les conoce también como procesos constitucionales de libertad, y por otro lado, los llamados procesos constitucionales orgánicos. Si uno observa estas diferencias, uno notará que unos procesos tienen que ver con la vigencia eminentemente de los derechos fundamentales de las personas y otros tienen que ver con la vigencia de la estructura del Estado, respondiendo ambas esta clasificación a la división casualmente orgánica y dogmática que tiene nuestra Constitución. Por un lado tenemos en los llamados procesos constitucionales de libertad, tenemos el habeas corpus, el amparo, el habeas data y el proceso de cumplimiento. Y aquí quiero comentar algo. Si bien hemos puesto el proceso de cumplimiento en los llamados procesos constitucionales orgánicos, también hay asuntos que tienen que ver con el proceso de cumplimiento que se resuelven en los llamados procesos constitucionales de libertad. Eso es digamos, es una posición que asumimos, pero ciertamente en la doctrina tampoco es pacífico clasificar a los procesos de cumplimiento como procesos constitucionales de libertad. Por eso hemos preferido en esta oportunidad colocarlo dentro de los procesos constitucionales orgánicos, porque también, digamos, hay una alegación de que los procesos de cumplimiento también vigilan de una u otra forma también la vigencia de la estructura orgánica del Estado al defender la tutela judicial efectiva de las personas. Pero ya hablando de los procesos constitucionales orgánicos, tendríamos esencialmente la acción popular, el proceso de constitucionalidad, los conflictos de competencia y los procesos de cumplimiento, como lo dije anteriormente, que son procesos que vigilan la parte orgánica, o buscan, mejor dicho, la vigencia de la estructura orgánica del Estado. Hablemos ahora un poco de los fines de los procesos constitucionales. Podríamos decir que tenemos dos fines de acuerdo a los tipos de proceso que existen en nuestra Constitución. Por un lado tenemos los procesos constitucionales de libertad que tienen como finalidad esencial la plena vigencia de los derechos fundamentales. Y por otro lado tenemos la finalidad que tienen los procesos constitucionales orgánicos, que es eminentemente la plena vigencia del Estado de Derecho. Porque no puede haber, y eso quiero comentarlo, no puede haber un Estado de Derecho si no hay un Estado que está realmente ordenado conforme a la Constitución. No puede haber un Estado de Derecho, por ejemplo, en el cual dos municipalidades no determinen, por ejemplo, hablando de un conflicto de competencia, territorialmente dónde se encuentra una, dónde se encuentra otra, que casualmente es un asunto que los conflictos territoriales se resuelven por procesos de competencia.
Ahora hablemos un poco de los principios constitucionales. Podríamos decir que se ha entendido que existen dos tipos de principios, los llamados principios sustantivos y los llamados principios instrumentales. Los principios sustantivos tienen que ver con principios que eminentemente guardan relación con la protección de los derechos fundamentales. Estamos hablando de los derechos que están establecidos en el artículo 2 de nuestra Constitución y 3, y también en otras partes de la Constitución donde se han regulado derechos fundamentales. Y en un segundo momento los llamados principios instrumentales, que tienen que ver con aquellos principios que son eminentemente operativos para la vigencia de estos derechos sustanciales, o derechos operativos, o principios operativos, mejor dicho, para la existencia de los propios derechos sustanciales. Y aquí pondríamos dos, por ejemplo, en el caso de los principios sustantivos hablamos del principio de interpretación pro persona, que es un principio sustantivo que se usa mucho para poder entender el fondo de controversias donde exista una duda o un conflicto sobre cómo interpretar derechos fundamentales stricto sensu. Mientras por otro lado tenemos los principios, como ejemplo de principios instrumentales, el principio iura novit curia, que es un principio instrumental que busca esencialmente darle la competencia, la posibilidad que el juez resuelva un caso en concreto cuando las partes se equivoquen en poder citar la norma, en poder haya un error respecto de repente al proceso que se ha elegido. Lo cierto es que el iura novit curia, el principio iura novit curia, sirve para que el juez pueda resolver el fondo de la controversia pese al error en que puedan haber incurrido las partes en el marco de la presentación de una demanda, por ejemplo, en algún proceso constitucional. Vemos entonces la diferencia entre un principio sustantivo y, por otro lado, un principio instrumental de la defensa de los derechos fundamentales. Muchas gracias.